La carretera que unía el pueblo de Abud con el asentamiento judío de enfrente está ahora cortada. Los campos de olivos, su medio tradicional de vida, se han visto reducidos por la construcción del muro y por la expropiación de 1/3 de las tierras por razones de seguridad. El padre Antón ha venido a visitar a su hermano, trabaja en Jerusalén, pero nació en este viejo pueblo palestino donde se cree que predicó Jesús. No hay diferencia entre un cristiano o un musulmán, un sacerdote u otra persona. Desde la guerra del 67 vivimos la misma situación que los demás palestinos. Una ocupación que dura ya mucho tiempo. El padre Firas es el párroco del pueblo y ha comparecido ante el Congreso de Estados Unidos para explicar la situación del pueblo y desmentir un informe presentado allí sobre la persecución de los cristianos en Palestina. No hay persecución en Tierra Santa. Vivimos en armonía con los musulmanes. En Abud son el 55%. Los cristianos somos el 45%. Y vivimos en armonía. Esos informes no dicen la verdad. Es la propaganda de Israel para ocultar en cierto modo la ocupación con el tema de la persecución por parte de los musulmanes. Puede haber un problema concreto, un pequeño problema, pero hay que distinguir entre persecución y pequeños problemas. Al padre Firas le preocupa el crecimiento de los extremismos, como a Hannah Asraoui, exdiputada cristiana palestina. Históricamente, los cristianos palestinos han jugado un papel importante en Palestina de todas las maneras posibles. En la lucha nacional que ha habido y que todavía continúa, siempre ha habido líderes cristianos. Y en la historia de las ideas, de la cultura, del pensamiento palestino, los cristianos han jugado un papel mayor. Y sobre todo, reforzando el sentido de comunidad, de aceptación, de pluralismo, de diversidad. Definitivamente sí, los cristianos tenemos un papel que desempeñar. La comunidad cristiana palestina es pequeña, pero parece dispuesta a esperar contra toda esperanza. Cree que si no se resuelve de forma justa y estable el problema palestino, no habrá paz en Oriente Medio, y que en la vía del diálogo los cristianos tienen algo que aportar. Occidente está obsesionado con el Islam, pero también el mundo islámico está obsesionado con Occidente. No se encuentra el modo de abrir una brecha en esta relación enferma. Ahí se sitúa tal vez nuestra misión o nuestro papel como cristianos de Oriente, porque tenemos una relación de fe con Occidente y una relación de cultura con el mundo musulmán, lo que nos permite hacer no de intermediarios, sino de puente entre la cultura musulmana y la cristiana, que tienen mucho que decirse. Egipto es el país de Oriente Medio, después de Irak, donde los cristianos sienten más la presión del fundamentalismo y donde más lo temen. Es también el país que cuenta con la minoría cristiana más importante en números absolutos, unos 8 millones de coptos, el 10% de la población. Aunque en el Cairo se visita un barrio copto antiguo, no existe propiamente una geografía copta. Los coptos están por todo el país y son sus habitantes más antiguos. No en vano, en su lengua, copto significa egipcio. La larga convivencia de los coptos con los musulmanes en Egipto, básicamente pacífica, ha estado también siempre salpicada de ataques, robos y a veces asesinatos. Para el gobierno son sobre todo peleas de pueblo por motivos económicos, como para la Comisión de Derechos Humanos, que preside el exsecretario general de la ONU, Boutros Ghali, copto él mismo. No podemos decir que se trata de una tensión permanente. Hay altos y bajos. Y es el mismo fenómeno que se produce en la India, también en los países europeos. No quiero rebajar la gravedad del conflicto, pero quiero decir que hay que relativizarlo. Una de las claves de ese conflicto es la explosión demográfica de este país. No olvide que hace 30 años Egipto tenía 20 millones de habitantes y hoy somos 80 millones. Es la explosión demográfica la que exacerba las tensiones, sean tensiones raciales, religiosas,
étnicas y los conflictos de pueblo contra pueblo. Es una interpretación que comparten muchos coptos también, preocupados por no extender las sospechas sobre el conjunto de la población musulmana y sensibles a las dificultades del gobierno. Pero aunque la demografía, el analfabetismo y las dificultades económicas cuentan, para algunos no lo explican todo. El pensamiento fanático islámico. Hoy la economía, la religión y la política se mezclan, sí. La economía juega un papel. Pero lo que pasa en Egipto no es un fenómeno económico. Es el pensamiento fanático que nos viene del Golfo, de Arabia Saudí, de Irán, antes era Libia, que empujan al pueblo egipcio a ser más fanático contra Europa, contra Occidente y contra los coptos. No es solo económico, es religioso. En un país donde los hermanos musulmanes están prohibidos como partido, pero tienen una gran fuerza social, donde se han construido miles de mezquitas, pero es muy difícil abrir una iglesia, los cristianos temen la islamización progresiva de la sociedad. Este es el lugar de Egipto donde las torres de una mezquita y de una iglesia están más cerca. Es en el monasterio griego ortodoxo de Santa Catalina, en el corazón montañoso de la península del Sinaí. Santa Catalina está anclada en el tiempo. Ya existía antes de Mahoma, que lo visitó y le ofreció su protección. Mohammed escribió y selló con las manos de él un firmán de un orden que todos los musulmanes tienen que respetar y proteger el monasterio y los monjes. Hasta hoy no tenemos ningún problema con el gobierno local, que vivimos juntos como hermanos con los egipcios y con los musulmanes y los beduinos. Aunque tiene iconos de gran valor y la mejor colección de manuscritos después del Vaticano, lo más valioso de Santa Catalina es su vínculo directo con la historia sagrada. En el centro del patio está la zarza en la que Dios se manifestó a Moisés como un fuego que no se consumía. Para sentir ese vínculo, muchos se levantan de madrugada. Hay que subir al monte Sinaí antes de que se haga de día. 3 horas de duro ascenso, más de 700 metros de desnivel y mucho frío, para llegar al lugar donde se cree que Moisés recibió de Dios las tablas de la ley. En este monte en el que según la Biblia Dios se comunicó con el hombre, cientos de personas aguardan el amanecer, ateridas y solemnes, esperando tal vez que el lugar sea una puerta a lo divino también para ellos. Sí, para mí también, o sea, vale la pena, ¿no? El esfuerzo de la subida. Muchísimo. Hemos pasado mucho frío, pero merece la pena. Merece la pena. ¿Por qué? No se puede explicar, es una cosa que hay que sentirlo, hay que venir aquí y sentirlo, es una cosa espiritual. Los fieles son las piedras vivas del cristianismo. En Oriente Medio, 12 millones. Su destino se juega con el de sus pueblos, siempre a caballo de la guerra y la paz. Entre los mandamientos que Dios entregó a Moisés figuraba el no matarás y el no tomarás el nombre de Dios en vano. Judíos, musulmanes y cristianos se reconocen en esos preceptos, pero se han matado entre ellos y han usado la religión no para unir, sino para enfrentar. Si los viejos preceptos encontraran un eco en el presente, habría una esperanza de paz en estas tierras, donde la verdadera batalla es la de la aceptación del otro, la del entendimiento entre Oriente y Occidente, entre cristianismo e Islam.